Consejo divino para el día de hoy, los justos juicios. En la vida algún día tendrás que decidirte por una o aquella determinada situación. En algún momento en tu vida tendrás que respaldar a este y desechar al otro. No siempre en la vida tendrás que ser neutral. Algún día tendrás que tomar partido. Y aquí es donde entra en juego un versículo maravilloso de la palabra de Dios que quiero compartir contigo. En Deuteronomio capítulo 1, el versículo 16 dice la palabra de Dios: oíd entre nuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Este punto es muy importante porque nosotros como seres humanos continuamente estamos tendiendo a segmentar la sociedad. Lastimosamente, por las circunstancias que rodean nuestro ambiente social, etcétera, etcétera, creemos que nosotros los que nacimos en el país tenemos más derechos que aquellos que están caminando y que son sacados por las circunstancias económicas y sociales de su país o de su lugar. Nos preocupa ver a extranjeros que caminan por nuestras calles o piden cosas en las esquinas o a la salida de los almacenes, y también nos molesta quizás con nuestros propios colombianitos, los indígenas que salen por allá del Cauca, de esos lugares, y vienen a la ciudad y están en lugares, en los parques, aguantando hambre y pidiendo alguna moneda, y los discriminamos sin muchas veces tener en cuenta cuál es su verdadera necesidad. En cambio, Dios nos está diciendo: cuando tengas que juzgar, ten en cuenta a todos, tenerlos en cuenta. Primero los juzgamos porque los vemos flacos, quemados por el sol, sin mucha ropa, sucios, pidiendo, etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué circunstancias están viviendo, entonces quedan segmentados, segregados de nosotros y no queremos relacionarnos con ellos. La palabra de Dios dice: a tu hermano, al extranjero, a todos vas a escuchar. Y cuando juzgues, después de escucharlos todos, de conocer la circunstancia, de saber lo que estás pasando, dice finalmente el versículo: no tendrás temor del juicio, porque el juicio le pertenece al Señor. Cuando hay justicia verdadera, cuando es escuchada las dos partes, cuando le pides a Dios sabiduría para juzgar, ese juicio es de Dios y todos quedarán bendecidos. Ese era uno de los argumentos precisamente de Salomón. Salomón le pidió a Dios: Dios, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, porque ni siquiera es mío, es tuyo, dame sabiduría. Y ustedes se pueden dar cuenta la clase de sabiduría que Dios le dio, por ejemplo, cuando estaba juzgando a las dos mujeres que habían perdido uno de los niños. La sabiduría es necesaria a la hora del juicio. Por tanto, consejo divino para el día de hoy: no emitas juicio sin escuchar mínimo las dos partes y sin luego ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, guíame en este proceso y ayúdame a no juzgar antes de tomar buenas decisiones. Es que en Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta, es dolor para las naciones. Tenlo en cuenta. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones en el Señor. Chao, chao.